Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a hablar, digamos, del primer retraso de los alemanes en la Operación Barbarroja. Me refiero al asedio de Brest. Pero antes de comenzar, he de deciros que este programa es la segunda parte de un primer asedio de Brest que vimos en el episodio anterior, en este caso el que tuvo lugar durante la invasión germano-soviética de Polonia y que tuvo como resistentes a los polacos y como atacantes tanto alemanes como a rusos. Aquí os dejo en el link la descripción del vídeo y también en la caja de comentarios por si lo queréis ver. De hecho, es recomendable ver el primer episodio antes de este. Y dicho esto, hablemos de las características de esta fortaleza situada entre las fronteras de Bielorrusia y Polonia con el siguiente corto, que sí, lo vimos en el anterior programa, pero os lo dejo otra vez a modo de recordatorio porque es exactamente el mismo campo de batalla. La fortaleza de Brest fue construida en 1842 por el Imperio ruso. Se trataba de un perímetro de 4 kilómetros de fortificaciones rodeado por un muro de 10 metros de altura y 2 metros de grosor que se separaba del exterior por el río Bug. Con capacidad para 12.000 soldados que se alojaban en 500 habitaciones, el sistema incluía casamatas reforzadas, cúpulas acorazadas de artillería y fosos antitanques, así como los siguientes 4 reductos: el fuerte de Trespol al oeste, el fuerte Volin al sur, el fuerte Kobrin al norte y la ciudadela en el centro. Deciros que en la fortaleza de Brest fue donde se firmó la paz entre Alemania y Rusia tras la derrota de esta última en la Primera Guerra Mundial, el famoso Tratado de Brest-Litovsk. Posteriormente, el enclave pasó a formar parte de Polonia tras la victoria sobre la Rusia bolchevique en la guerra polaco-soviética de 1920, siendo desde ese entonces la plaza un fuerte del ejército polaco. Aprovecho para deciros que sobre el conflicto polaco-soviético tenéis uno de mis libros, El colapso del Imperio ruso, las guerras de la independencia 1917-1924, que saqué con la editorial HRM en el año 2018. Si os interesa, podéis poneros en contacto conmigo a través del canal o de la web www.eurasia1945.com. En septiembre de 1939, ya con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la invasión de Alemania a Polonia, las tropas del 19 Cuerpo Panzer conquistaron la fortaleza de Brest, aniquilando a los 1000 defensores polacos. Aunque según el pacto Ribbentrop-Molotov, la plaza fue cedida finalmente al Ejército Rojo, legítimo propietario de la fortaleza. Mirad aquí el desfile de despedida que celebraron conjuntamente alemanes y soviéticos. Al planificarse la Operación Barbarroja para la invasión de la Unión Soviética, Hitler escogió para reconquistar la fortaleza de Brest a 20.000 soldados de la 45 División de Infantería al mando del general Fritz Schlieper. Curiosamente, esta unidad estaba bajo la supervisión del general Heinz Guderian, el mismo que había arrebatado a los polacos la plaza tan solo 2 años antes, en 1939. Respecto al ejército rojo, aunque la guarnición teóricamente era de 12.000 hombres, en realidad 2.000 estaban ausentes, bien por hallarse de maniobras o bien por estar de vacaciones de verano, por lo que la cifra verdadera se redujo en torno a 10.000. Los cuales se repartían en un destacamento de guardias, un regimiento de ingenieros y 2 batallones de transmisiones adscritos a la 42 División de Fusileros al mando del comandante Petr Gavrilov.
A las 3:15 de la madrugada del 22 de junio de 1941, las piezas de artillería del ejército alemán, entre cañones, morteros y lanzacohetes, rompieron el silencio de la noche, arrojando 2.800 proyectiles contra la fortaleza de Brest, que dieron comienzo a la Operación Barbarroja. Aprovechándose del bombardeo, soldados alemanes a bordo de 9 botes a remo cruzaron el río Bug y, pese a ser hundidas 2 de las embarcaciones a manos de las ametralladoras de los rusos, los germanos consiguieron establecerse en la orilla opuesta y tomar 3 puentes. Acto seguido, los invasores entraron en la ciudad de Brest-Litovsk y tomaron la metrópoli con ayuda de sus semiorugas. Ya amanecida la jornada del 22, los alemanes lanzaron su primer asalto contra la fortaleza de Brest, aunque contra todo lo esperado, los soviéticos pelearon como leones, rechazando a los teutones en todos los sectores, ya fuese en el comedor de oficiales, en el fuerte Trespol o en la ciudadela. Las bajas alemanas aquel primer día de la Operación Barbarroja sumaron 311, sin contar con que 70 soldados germanos quedaron aislados dentro de la propia fortaleza, en concreto en una iglesia ortodoxa donde se parapetaron debido a que no pudieron retirarse junto a sus compañeros. A partir de entonces, los alemanes intentaron debilitar Brest, sometiéndola a sitio y a duros bombardeos. Los siguientes asaltos fracasaron, incluyendo los lanzados por tanques, debido a que estos quedaron varados en las zanjas anticarro y fueron destruidos por los rusos. Es más, la única buena noticia fue que los germanos consiguieron rescatar a sus 70 compañeros atrapados en la iglesia ortodoxa. Desde el 25 de junio, los sitiadores utilizaron todo tipo de artimañas para hacer salir a los defensores de sus escondites en casamatas y fortines, empleando gases lacrimógenos, granadas de mano y hasta lanzallamas. El 26 la situación se volvió crítica para la guarnición porque la artillería alemana destruyó los depósitos de agua y los almacenes de alimentos, dejando a los sitiados prácticamente sin suministros. Esto obligó a muchos a intentar escapar al caer la noche, aunque la mayoría fueron capturados por patrullas alemanas, entre ellos el segundo al mando de la fortaleza, el oficial Iván Zubachov. Y también el comisario Yemin Formin. En la mañana del 27 de junio fueron trasladados por ferrocarril a Brest los gigantescos morteros pesados del modelo Karl, que dispararon sus mortíferos proyectiles de 600 milímetros. A manos de estos pepinos fueron derruidos y tomados los fuertes Trespol y Volyn, mientras que el 28 devastaron por completo la ciudadela.
Al día siguiente, el 29, los alemanes remataron la faena enviando a un escuadrón de 93 bombarderos en picado Stuka, los cuales finalmente destruyeron y neutralizaron el fuerte Kobrin. Aquella misma jornada al anochecer, los 389 últimos supervivientes de la guarnición se rindieron y entregaron la plaza de Brest a la Wehrmacht. Únicamente resistieron por cuenta propia un grupo de comunistas fanáticos que el día 30 izaron banderas blancas para ser acto seguido todos fusilados. Como curiosidad, decir que todavía durante el mes de julio serían encontrados algunos soldados malviviendo en las mazmorras y galerías subterráneas de la fortaleza, entre ellos el comandante de la guarnición Petr Gavrilov. Incluso a día 30 de julio de 1941 apareció sobre la superficie de una piedra en uno de los sótanos el mensaje de un soldado desconocido que decía lo siguiente: moriré, pero no me rendiré. Hasta siempre, mi amado país. Las bajas de la URSS en el sitio de Brest fueron de 10.000, entre 2.000 muertos, 7.000 heridos y 400 prisioneros. Las bajas de Alemania fueron de 2.150, entre 482 muertos y 1.668 heridos. Volviendo a la cuestión de los 400 prisioneros soviéticos, decir que la mayoría no verían la libertad hasta 1953, después de la muerte de Stalin, ya que al ser liberados de un campo de concentración alemán en 1945, el Kremlin no les permitió el hecho de haberse rendido, por lo que les condenó a un gulag de Siberia durante otros 8 años. De hecho, durante el estalinismo estuvo prohibido hablar sobre el asedio de la fortaleza de Brest, por lo menos hasta que el presidente Nikita Khrushchev rehabilitó a sus héroes en el año 1956. Y es que la heroica defensa de Brest fue el primer síntoma que demostró a los alemanes que invadir Rusia no iba a ser dar una patada a la puerta y venirse el edificio abajo, tal y como preconizaba Hitler. Y hasta aquí el programa de hoy. Pediros perdón por no haberlo colgado ayer lunes, pero es que quería hacerlo hoy martes 22 de junio para coincidir con el 80 aniversario del inicio del asedio de la fortaleza de Brest y el comienzo de la Operación Barbarroja. Invitaros a suscribiros a este canal sobre cosas tan poco convencionales de la Segunda Guerra Mundial y a visitar mi página web www.eurasia1945.com. Adiós.